Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos todos los presentes que nos acompañan al quinto Congreso Internacional y sexto Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, alumnos, docentes, promotores de la salud mental y participantes en general, a cada una de las instituciones responsables de organizar este evento y de igual forma saludamos con mucho gusto a los integrantes de las instituciones invitadas a nivel nacional e internacional. La verdadera prevención comienza cuando dejamos de estigmatizar y empezamos a acompañar. Autor desconocido. A continuación, es un gusto poder presentar a la psicóloga Scarlett Isamit Fuentes, Resilientes Chile, y quien destaca entre su desarrollo profesional por ser psicóloga con una década de experiencia formada en psicoterapia infantojuvenil y terapia cognitivo-conductual. Ha trabajado en proyectos gubernamentales, diplomado especializado en abuso sexual infantil, herramientas e intervención en abuso sexual. Diplomado Terapia Asistida con Psicodélicos. Cursando diplomado en abordaje clínico multidisciplinario en adultos en el espectro autista. La psicóloga Scarlett cuenta con una gran experiencia en áreas de la salud mental y en general respecto a las ciencias de la salud. Por lo anterior mencionado y su amplia experiencia que le precede, es un gusto recibirle en este congreso con la webinar Ideación suicida y trastornos psicológicos coexistencia. Psicóloga Scarlett, el espacio es suyo. Muchas gracias, Priscila. Muy amable. Voy a compartir pantalla y me cuentan si se ve bien. Sí, sí se ve bien. Voy a ir con reloj porque me gusta ir con los tiempos que corresponden. Bueno, entonces, como decía Priscila en la presentación, vamos a hablar de ideación suicida y coexistencias. Hablamos de coexistencias porque primeramente la ideación suicida no es un síntoma o no es un trastorno en sí, solo es un síntoma que se puede dar. Por eso hablamos de coexistencias. A ver, ahí sí. Como bien sabemos, el suicidio o el fallecimiento por suicidio se hace más frecuente durante la adolescencia entre los 15 y los 19 años de edad y durante la vida adulta. No obstante, también se dan preadolescentes. Lamentablemente, igual tenemos cifras en niños, niñas menores de 15 años, pero generalmente tienen un mayor coste en la planificación de poder generar un acto suicida, por eso las cifras no son tan altas. Sin embargo, igual la ideación suicida es bastante fuerte en niños, niñas y adolescentes. Como psicólogos, psiquiatras o en el ámbito de la salud, nosotros tenemos dos manuales que determinan muchos de los trastornos psicológicos que existen. Tenemos el DSM-5, que es la última actualización del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y tenemos el CIE-10, que también es la última actualización de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales para la estadística de la mortalidad y la morbilidad. De alguna forma simbólica podrían ser como unas Biblias del ámbito como de la salud mental, pero enfocado a lo que son los diagnósticos y trastornos. Es súper importante definir entonces qué es un trastorno mental. Sé que suena una palabra bastante fuerte, sin embargo todavía la tenemos definida así, pero un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo o mental, la regulación emocional o el comportamiento del individuo que refleja una disfunción en los procesos psicológicos y biológicos. Sé que esto suena como súper complejo, pero vamos a intentar ir aterrizándolo de a poquito. Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo, a una discapacidad, ya sea laboral o en general los trastornos más que todo de una manera muy simple y muy burda, podríamos decir que comienzan a interferir en nuestra vida. Y eso es lo que lo hace un poco complejo y por eso es necesario abordarlos y trabajarlos. Dentro del DCM tenemos acá distintos trastornos relacionados o que se pueden relacionar con la ideación suicida. Tenemos trastornos del desarrollo, tenemos trastornos depresivos, obsesivos compulsivos, relacionados con trauma y factores de estrés. Vamos a ver estos tres por ahora, porque abordarlos todos sería demasiado, pero vamos a ir intentando simplificar. Y también existen correlaciones o coexistencia con trastornos relacionados con sustancias y trastornos de personalidad.
El diagnóstico del trastorno mental es más que todo de utilidad clínica. La idea es que no sea estigmatizante, no es que una persona sea depresiva o tenga un trastorno límite de la personalidad. La idea no es categorizar a la persona, sino más bien poder entender cómo se dan los síntomas, poder entender un poco la estructura de la personalidad y desde ahí hacer un tratamiento que ayude a la persona. Entonces, sé que muchos psicólogos, psicólogos, profesionales de la salud trabajan sin diagnóstico, lo cual es muy bonito, es muy valorable también, pero desde un ámbito clínico esa es la función, que nos ayuden a comprender un conjunto de síntomas que se puedan categorizar y desde ahí hacer ciertos trabajos clínicos terapéuticos. Y la pregunta que nos convoca, ¿existe relación entre los trastornos mentales y la conducta o la ideación suicida? Existe un mito dentro, siempre cuando vean las categorías de los mitos de ideación suicida o de conducta suicida, van a encontrar este. Solo las personas con trastornos mentales intentan suicidarse. Sin embargo, no es real. No solo las personas que tienen una afección, que esa palabra me gusta, la considero un poquito más respetuosa, una afección de salud mental, van a tener coexistencia de ideación suicida. Eso es un mito. Sin embargo, sí existe una relación entre una afección de salud mental y la conducta suicida. Sin embargo, no es el factor predominante, y esto quiero dejarlo bien en claro. No es que una persona, por tener un trastorno de personalidad narcisista, coexistentemente siempre va a haber ideación suicida. No, puede darse o puede no darse. Generalmente hay trastornos como el TLP, que uno de los síntomas es la ideación suicida, pero también puede darse o no puede darse, pero en ese trastorno específico es más común que se dé. Entonces, un trastorno mental o una afección de salud mental no es una condición necesaria ni suficiente para el suicidio. Hay una confusión entre el factor de riesgo y la causalidad psiquiátrica. O sea, tener una afección de salud mental o un trastorno de salud mental sí es un factor de riesgo, pero no es una causa para que se genere la ideación suicida. La conducta suicida es vista como un síntoma o un trastorno de salud mental en sí mismo y no es así. Hoy en día en los libros no sale catalogado así. Y la conducta suicida, reforzando la idea anterior, no es igual a una enfermedad mental o un trastorno. La psicopatología es un factor de riesgo, sin embargo, no es el único. Existen muchos otros factores de riesgo para generar ideación suicida. De hecho, lamentablemente, dependiendo de la edad, varían las, los factores de riesgo. Por ejemplo, en los 15 a 19 años puede ser que esté complicada con el tema de cambiar del colegio a la universidad, con la exigencia que hay actualmente, como en la universidad, que mis padres sean muy restrictivos, que no me dejen salir, que sean muy coercitivos, que hayan reglas demasiado rígidas. Sin embargo, una persona probablemente a los 40 o 41 o los 40 en adelante, los motivos serán otros. Puede ser una crisis financiera profunda, puede ser una crisis matrimonial, el duelo de los padres. Entonces, en cada etapa vital pueden ser muy diferentes las situaciones que sean factor de riesgo en nuestra vida. Y otros factores de riesgo, como dice acá, están los antecedentes de maltrato, de abuso sexual infantil, factores psicosociales. Yo hago igual esta referencia porque en países que lamentablemente están en guerra y están sufriendo, es muy difícil pensar que la salud mental está bien. Probablemente el factor psicosocial de la guerra, de que están perdiendo a seres queridos, de la hambruna y otras cosas más, sí pueden generar ideación suicida. La desesperanza, la impulsividad, el perfeccionismo, los estilos de apego, los sesgos cognitivos, la falta de apoyo, además otros factores como la educación, condiciones laborales, ingresos económicos, etcétera.
y conflictos existenciales y culturales. Esto es súper importante también. Creo que el último tiempo en nuestra cultura las crisis existenciales y espirituales han sido bastante profundas y también han sido un foco de ideación suicida, donde personas tenían una fe muy estructurada en algo específico, en una religión específica, y en este cambio y tránsito se dieron cuenta o ellos vieron que no era lo que ellos pensaban actualmente y se han dado crisis existenciales bastante profundas y ganas de morir por no saber cómo funciona la espiritualidad. Existen distintos factores de riesgo, como yo les decía aquí, solo les puse los del ámbito escolar, pero para que se den cuenta de que existen ambientales, familiares, individuales y que en cada etapa de la vida son distintos. Me hubiese encantado encontrar otras tablas que tuvieran de otras etapas de vida, pero esta es la que encontré y se las muestro y se las dejo como material complementario. La conducta suicida, y en esto siempre hay que enfatizar, es multifactorial. No depende solo de una cosa. Yo siempre hago énfasis en esto, porque lamentablemente cuando una persona que amamos, que queremos, fallece por suicidio, nosotros podemos empezar a sentir culpa, lo que es muy natural. Poder decir, ¿por qué no lo llamé antes? ¿Por qué no le hablé constantemente? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? Eh, distintas situaciones que quisiéramos haber hecho distinto. Sin embargo, es multifactorial. No quiere decir que sea mi responsabilidad que yo no haya llamado a la persona justo ese día. Probablemente esa persona tenía 10 factores de riesgo, 5 factores de riesgo, y la conjugación de esos 5 factores determinó que falleciera por suicidio. Pero nunca es solo por una causa. De hecho, muchas veces en la televisión o en las redes sociales o en cómo comunican cuando alguien fallece por suicidio a través de distintos medios, hacen una reducción bastante simplista diciendo no sé, X persona se suicidó porque le hacían bullying en el colegio, asumiendo un solo factor. Y el bullying sí es un factor de riesgo para la conducta suicida, pero probablemente además había, no sé, quizás un colegio que no estaba brindando los apoyos necesarios, quizás no había una red de apoyo para esa niña, quizás no tenía amigos, quizás había alta exigencia escolar y además había poca contención emocional familiar, etcétera. Finalmente es la conjugación o los multifactores que se van dando lo que pueden llegar a generar que la persona fallezca por suicidio. Y aquí vamos a ir revisando algunos trastornos psicológicos y su relación con la conducta suicida. Tenemos, como les decía, el trastorno límite de la personalidad, que está en el DCM-5, y aquí si ustedes se dan cuenta tenemos 9 síntomas, bastante simplificado y en un lenguaje más amable, de lo que genera el trastorno límite de la personalidad. Primero que todo, es muy importante decir que no se diagnostica antes de los 18 años. ¿Por qué? Porque se asume que la personalidad no está 100% conforme o completa o estable, ya que venimos de un periodo donde la adolescencia hemos ido cambiando, creciendo a nivel hormonal, físico, emocional, incluso cerebral, y hay demasiados cambios. Entonces, a los 18 años recién podemos hablar de que hay un trastorno límite de la personalidad. Antes podemos hablar de ciertos rasgos que podría tener la persona. Por ejemplo, a veces llegan pacientes de 13, 14, 15 años y uno dice, sí, mira, tiene rasgos de que podría desarrollar un trastorno límite de la personalidad. Pero ya recién a los 18 uno puede decirlo con más certeza si es más estable o no. Y como pueden ver acá, hay esfuerzos para no sentirse abandonado, relaciones personales intensas, inestables, em, una perturbación de la confusión también de mi imagen personal, de quién soy, cambios en el humor que son bastante radicales, ira, etcétera, como una desregulación emocional, pero también aquí hay gestos y conductas suicidas que pueden llegar a ser recurrentes o conductas de automutilación.
Como les decía al comienzo, no es que siempre el trastorno límite o que siempre una afección de salud mental va a generar ideación suicida, no es así. Pero en este caso sí hay una coexistencia y una correlación un poco mayor. En el trastorno límite de la personalidad, efectivamente, niños, niñas, jóvenes, adultos pueden generar conductas suicidas, pueden ser recurrentes. De hecho, cuando hay personas que tienen TLP, y tienen altos o varios intentos de suicidio, idealmente se trabaja con una red de apoyo y se trabaja con psiquiatras porque el riesgo de que esa persona fallezca es bastante alto. Si además ya lo he intentado varias veces, puede ser mucho mayor. Entonces se trabaja o sea, se trabaja con un equipo para poder sostener esa situación. El 40% de las personas que tienen un trastorno por uso de sustancias también puede presentar ideación suicidas. Aquí lo llevamos también como al tema de las adicciones. El riesgo de tener una conducta suicida o en suicidio se intensifica durante los momentos de intoxicación por alcohol. ¿Ya? Y aquí igual es importante que el alcohol puede ser un inhibidor importante para generar conducta suicida. Pero estoy intentando ver el tiempo. Ah, voy súper. Y espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, como el trastorno bipolar. La bipolaridad es un trastorno psicológico que fluctúa entre emociones bastante desagradables, de pena, de angustia, de tristeza, incluso de ideación suicida, pero después, posteriormente, va cambiando y llega a un nivel de excitación, alegría, euforia y mucha energía las personas, llamados manía también. Entonces pueden ser personas que van fluctuando de ánimo cada 14 días, 20 días, 30 días, son ciclos de ánimos y pueden ser bastante intensos y sobre todo cuando están en el pic, como el pic maníaco o el pic depresivo. Cuando están en el pic maníaco pueden ser personas demasiado alegres, con una energía pero desbordante, que quizás pueden hacer un montón de cosas y van a ir de un lado a otro, tienen energía para proyectos, pero al revés, cuando van a la fase depresiva pueden estar muy angustiados, sin energía, sin querer nada, sin hablar, etcétera. Experimentan entonces estado de ánimo deprimido, tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, pérdida o disfrute del interés de las actividades la mayor parte del día o casi todos los días. El trastorno bipolar, aquí tenemos más o menos una gráfica de cómo podríamos definir o cómo podríamos verlo en el tiempo a nivel emocional. Si ustedes se dan cuenta, aquí al comienzo está la fase de manía, entonces llega a estados bastante como maníacos, alegres. Después hay síntomas que no se alcanzan a percibir, como subclínicamente. Después llega y aquí entra en el periodo de depresión, que sería la fluctuación entre manía y depresión. Después va como a la hipomanía y hay un mantenimiento, una estabilidad, y aquí si se dan cuenta también puede haber un episodio mixto, que también es viable, posible y puede ser complejo porque en un episodio mixto puede ser que una persona muy depresiva tenga tenga la fuerza o las ganas, o cómo decirlo de buena manera, el impulso de poder generar un acto suicida, porque está muy depresivo, pero está muy enérgico. Entonces, estos son los momentos más complejos en el estado del trastorno bipolar. Acá tenemos entonces algunas crisis, o sea, ingresos hospitalarios. Si ustedes se dan cuenta, en primavera y verano, por crisis de manía, crecen mucho. De hecho, en algún momento se dijo que habían estadísticas donde en primavera era donde las personas realizaban más suicidios, ya que de alguna forma venían del invierno, de un periodo bastante estacional complejo, y en primavera tomaban la energía entre comillas, obviamente, para realizar un acto contra su vida y siendo una temporada bastante riesgosa.
Y acá, si ustedes se dan cuenta, de otoño-invierno, también crisis más depresivas, más asociadas como a los estados depresivos. Por otra parte, tenemos trastornos relacionados con trauma y factores de estrés. Acá podemos hablar de tres actualmente: el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo y trastornos de adaptación. En cuanto a los trastornos de estrés postraumático, hay muchas situaciones que pueden ser estresantes en sí mismo. Sin embargo, la persona cuando desarrolla un trastorno de estrés, de alguna forma simbólica, se aloja corporalmente y mi cuerpo desencadena una reacción física o psicobiológica respecto a estímulos externos o internos. Por ejemplo, puedo estar aquí y puedo recordar lo que me pasó en X situación traumática y mi cuerpo puede tiritar o hacer un gesto o querer vomitar o ir al baño, etcétera. Una reacción fisiológica. Puedo oler quizás un perfume, un olor que me recuerde algo y también que sea desagradable y me desregule psicobiológicamente. Además, bueno, los trastornos de estrés, de estrés agudo y los trastornos de adaptación que generalmente se dan cuando uno está transitando de una etapa o de una situación a otra. Por ejemplo, puedo llegar a desarrollar un trastorno de adaptación si estoy desde la colegiatura y cambio a la universidad. Y en este periodo de adaptación donde no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer, cómo es lo que tengo que rendir y tengo que aprender cosas nuevas, me puedo ver demasiado desafiada generando un trastorno de adaptación que se espera que sea situacional por cierta cantidad de tiempo hasta que pueda adaptarme bien al lugar al que estoy. De hecho, en algún momento también pacientes que han migrado de países y han tenido que ingresar a sistemas escolares absolutamente diferentes al de su país de origen, ha sido bastante complejo, teniendo muy malas notas, teniendo muy mala adaptación escolar, no pudiendo entender algunas dinámicas o conversaciones o modismo, y eso ha hecho que su conducta se desregule y terminen siendo oposicionistas, pero finalmente se entiende como eso, como un periodo de adaptación que está generando cierta sintomatología que puede ser compleja. Algunas experiencias que podrían llegar a ser traumáticas puede ser una pérdida de un ser querido, una pérdida simbólica o física, un entorno familiar inestable, cuando hay mucha inestabilidad emocional en la familia y en las relaciones interpersonales, también puede ser un factor de riesgo. Crecer con un progenitor con una enfermedad mental. Esto es fuerte de decir, pero podríamos llevarlo quizás a una enfermedad mental que no está tratada, que no está bajo supervisión y que no está acompañada. Además, la exposición al suicidio de compañeros y o familiares que fallecieron por suicidio. Esto también es muy importante. Las estadísticas nos hablan de que cuando tenemos una persona que fallece por suicidio, la gente que está alrededor tiene una probabilidad muy alta de realizar un acto similar. ¿Por qué? Porque empiezan estas sensaciones de quizás él lo hizo por tal situación, yo no me di cuenta, yo también quizás debería porque esta situación me tiene sobrepasada y ahora falleció alguien que quiero, que amo. Entonces vienen estas sensaciones de vacío, de para qué es el mundo y para qué es la vida si no me trae alegrías ni felicidad. Entonces puede generar una conducta, entre comillas, contagiosa en personas que obviamente ya tienen factores de riesgos activos. Entonces, súper importante hacer posvención y poder cuidar los entornos con distintas actividades psicológicas, psicoterapéuticas, dinámicas, etcétera, que ayuden a mitigar la ideación suicida que puedan tener el entorno. Otra experiencia que puede ser traumática es la experiencia de acoso escolar, lo hablamos en algún momento, el bullying. Sí puede ser una situación traumática que genera hartas complicaciones emocionales y psicológicas después de cierta edad.
Como hay muchas personas que llegan a terapia a 25, 30 años con muchas inseguridades que nacen en gran parte del acoso escolar, los golpes, las burlas que tuvieron cuando niños. El maltrato puede ser una experiencia traumática por parte de personas que amamos, el abuso sexual, que lamentablemente hay cifras que nos hablan de que personas que han sido abusadas sexualmente ya hay ciertas correlaciones. Discriminación por motivos de raza, género, orientación sexual y obviamente identificarse como LGTBQIA+, y no tener un apoyo familiar adecuado que los ayude a hacer ese tránsito o a sobrellevar todas las dificultades que puede llevar ser de la comunidad y no tener una sociedad 100% adaptada para ello. Por otra parte, está la depresión y es una enfermedad de salud mental. Aquí la depresión no tiene que ver con la tristeza. La tristeza es una emoción normal que sentimos cuando perdimos algo o alguien y es esperable que se genere. Sin embargo, en un estado depresivo o en un trastorno mental ya llamado depresión, empieza a influir en nuestra vida diaria. No podemos trabajar o perdemos la capacidad de trabajar, de dormir, podemos dormir demasiado o dormir muy poco, estar con insomnio, podemos tener dificultades de atención, podemos comer mucho o podemos comer muy poco y la capacidad de disfrutar de la vida se va perdiendo. Los síntomas pueden durar semanas, meses y años. No es solo un espacio de tristeza, sino que realmente puede durar bastante. No es tristeza pasajera, como lo decíamos, y en ningún caso es una señal de debilidad. La depresión generalmente se genera porque hay muchas situaciones con las cuales como ser humano tengo que lidiar y esto sobrepasa un poco mis habilidades y herramientas como persona. Entonces es tanto que no le puedo hacer frente a todo y termino generando estados depresivos, estados que espero que sean como de calma, pero que me angustian, me enlentecen y dificultan mi vida diaria. La depresión, además, es bastante amplia. Aquí yo les puse el DSM-5, si podemos ver los trastornos depresivos, podemos ver trastornos de desregulación perturbador del estado de ánimo, trastorno de depresión mayor, con episodio único, leve, moderado, grave, con características psicóticas, en remisión parcial, en remisión total, no especificado, episodio recurrente, etcétera. Y aquí podemos ver como una clasificación amplia de la depresión mayor que también a veces se coexiste con algunas características psicóticas. Hay personas que entran en estados depresivos y pueden ver o sentir que hay personas que les están diciendo ciertas cosas que, que hagan o que se hagan daño, que se automutilen, que se autolesionen o que generen diversas acciones que probablemente, generalmente nunca son positivas y sin embargo puede ser 100% por este trastorno depresivo, que de alguna forma también la gente puede asociar y por eso puede generarlos, sin necesariamente ser un trastorno psicótico en sí. Y también se dan episodios mixtos, bueno, y aquí tienen otros más. ¿Cuáles son algunos síntomas de la depresión? Primero, un estado de ánimo irritable o bajo. Aquí hay que hacer la diferencia porque hay personas que efectivamente están bastante desganadas anímicamente, que se ven cabizbajas, pero hay otras personas que la depresión la muestran mucho más desde el ámbito de la rabia, desde demasiada irritabilidad, que pueden parecer incluso estresadas. Sentimientos de vacío, de tristeza, de que nada tiene sentido, de que para qué voy a seguir haciendo esto y esforzándome en la vida si no sirve de nada. Pueden entrar también en bucles de pensamientos súper existenciales, de, claro, yo soy solo uno en esta vida y mi paso por aquí no importa, y qué hay más allá, y preguntas complejas que obviamente podemos no tener respuestas
Y no se trata de eso tampoco en el ámbito psicológico, como no se trata de darles las respuestas, sino de poder acompañar esos procesos de tristeza y que las personas vayan encontrando el sentido que consideren que la vida tiene respecto a su particularidad. Dificultad para conciliar el sueño, o exceso de sueño. Muchas veces las personas que están tristes pueden dormir muchas horas, siestas, no sé, pacientes que van en su jornada al colegio de 8 a 6 y se dan una siesta, se levantan, comen y vuelven a dormir y al otro día lo mismo, porque hay una falta de energía importante. Cambio en el apetito, entonces puede haber un aumento de peso o una pérdida de peso porque puedo comer con muchas ganas y muchas veces al día o puedo dejar de comer. Hay sentimientos de inutilidad, odio hacia sí mismo y culpa. Entonces puedo creer que no soy útil para nada, que no sirvo, que para qué estoy. Y culpa generalmente incluso por cosas que no están ajustadas a la realidad. De repente llegan pacientes diciendo, no, es que me siento muy culpable porque mi hermana repitió. Y podemos entenderlo, obviamente, pero no hay una relación, como nuestro paciente no tiene una relación directa con que la hermana haya repetido, pero aún así se puede sentir culpable por eso. Y hay que trabajarlo mucho porque pueden haber miles de culpas que no sean responsabilidad de nuestro paciente y que efectivamente la persona en sí se haga o se sienta responsable. Pueden haber entonces dolores, malestares de cabeza, cólicos, problemas digestivos, cansancio, falta de energía. Aunque yo también, cada vez que llega una persona con falta de energía, debo admitir que los mando a que se revisen la tiroides para ver cómo están esos exámenes, porque también sabemos que si hay falta de ciertas vitaminas, nuestro cuerpo puede generar cansancio como falta de vitamina B, falta de vitamina B12 o una tiroides más lenta o floja puede generar problemas de salud mental y a veces la depresión puede tratarse con fármacos para el cuerpo más que solo algo psicológico, porque puede que la persona esté en terapia un montón de tiempo, pero nos demos cuenta de que en realidad lo que causaba sus síntomas depresivos era una afección corporal más que una afección emocional. Entonces también es necesario revisar. También dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos, inactividad o retraimiento de las actividades inusuales. Pueden ser personas que les cueste mucho pensar o que no sepan muy bien cómo responder o a veces los ritmos de conversación se pueden enlentecer, donde uno le haga una pregunta y puedan pensar quizás unos segundos, unos minutos y después responder. Y ahí se va notando que está enlentecida su capacidad de reflexión. Sentimiento de desesperanza, de abandono, pérdida de placer en las actividades que antes le gustaban y si se dan cuenta, la depresión también puede tener coexistencia con la ideación suicida. Dice pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. Si bien no todas las veces la depresión causa ideación suicida, sí hay una coexistencia. Y sí podemos ver que alguien que tiene depresión tiene mayor riesgo de generar ideación o conducta suicida. Y esta imagen se ha hecho bastante popular y me gusta mucho porque muestra biológicamente que la depresión genera cosas corporales o neurobiológicas. Aquí hay un cerebro normal que ustedes lo pueden ver bastante más activo y un cerebro deprimido en el cual la activación es mucho menor. Por eso cuando a veces las personas dicen, no, la depresión se mejora echándole ganas, o no sé cómo podría decirlo en otros países, como teniendo motivación o intentándolo, no es así. No, realmente hay una psicobiología que cambia cuando hay un trastorno de salud mental. Por eso hemos recurrido a los psicofármacos o a distintos otros métodos. Hoy en día estamos investigando la importancia del intestino en la salud mental y cómo podemos quizás empezar a trabajar desde el intestino los problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión
porque también mucho de las neuronas, serotonina, dopamina se generan en el intestino, no tanto en el cerebro como creíamos antiguamente. Y esto, bueno, han sido bastante reveladores estos estudios y cómo ha ido avanzando la ciencia en ese sentido, pero también nos están proponiendo otras alternativas para poder trabajar la depresión desde otras miradas también. O en mi caso también con psicoterapia asistida con psicodélicos, donde también la psilocibina u otras medicinas como la ketamina utilizadas en contextos cuidados terapéuticos, con ciertas pautas de trabajo y aplicación de psiquiatras, enfermeros, han generado bastante buenos resultados. De hecho, hay un estudio muy bonito que dosis de 0,5 de ketamina ha generado una disminución importante en la ideación suicida de muchos pacientes. Pero obviamente todo esto sigue en investigación, en desarrollo y tiene mucho que ver con el trabajo responsable de las medicinas psicodélicas. Y para ir terminando, lo hice más rápido de lo que pensé. Para ir terminando, nosotros, bueno, cada país me imagino que tienen eh, distintas organizaciones que pueden trabajar en el ámbito de la prevención, centros de salud y lugares públicos, lugares como de apoyo independiente. Pero en caso de sospecha de depresión, nosotros acá en Chile podemos ver que tenemos el ámbito público y privado. En el ámbito privado tenemos consultorios, CEFAM, eh, etcétera. Y en Chile es una patología que está activada por el auge. Entonces, la medicación puede ser gratuita y el acompañamiento psicológico también puede ser gratuito y psicofarmacológico. Pero es importante también contar con apoyo familiar y apoyo comunitario. Y algo que es importante destacar es que cada vez que uno realiza una presentación o da información acerca de prevención del suicidio, nosotros tenemos que dar canales preventivos donde personas que nos estén escuchando que podrían estar pensando o sintiendo esta temática podrían llamar o conectar o hablar para ser contenidos. De hecho, existe algo similar como a un código de ética en Argentina de cómo comunicar los fallecimientos por suicidios en los medios de comunicación y existen varios requerimientos. Uno siempre es poner canales de comunicación donde la persona pueda llamar. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que en una película o en un podcast o en un video de YouTube se habla de un tema complejo como abuso sexual, prevención del suicidio, violencia hacia la mujer, al final del capítulo siempre dice, si tú estás viviendo alguna de estas situaciones que viste en esta serie, puedes comunicarte a XX y dejar los números y canales disponibles para comunicarse. Y por ende aquí también hago lo mismo. Les cuento que les encontré de Chile, no sé de otros países, sé que tenemos varios países conectados, así que muy contenta por la convocatoria. Pero aquí puse algunos que sé que funcionan. No me atreví a poner otros de otros países, ya que no podía decir con certeza si tenían ese funcionamiento, si estaban activos. Así que me arriesgué solo con los de Chile. Y acá hay una línea eh, preventiva de suicidio que es solo para eso, la cual funciona 24 horas del día. Es una línea. Bueno, en Chile tenemos altas tasas también, entonces una línea que se creó, tuvimos situaciones complejas donde personas fallecieron en el metro, fallecieron en unos malls que son bastante grandes o altos acá en Chile, y se fue concientizando sobre esta problemática y bueno, en los malls hoy en día hay unas mamparas gigantes para que nadie pueda saltar.
En las líneas de metro cada vez se están sellando más para que las personas también no tengan un acceso a poder fallecer por suicidio ahí. Entonces también se ha creado esta línea para poder preventivamente ayudar a quienes puedan estar pensando en una situación como esta y también personas que podemos estar alrededor y no sabemos bien qué hacer. Me, Me ha tocado llamar a esta línea por ciertas situaciones de emergencia de personas y funciona las 24 horas del día y dan una bastante buena orientación. Y acá también podemos ir viendo entonces las plataformas de videollamadas, saludablemente, salud mental, etcétera. Y les dejo aquí el número entonces. No estás solo, no estás sola y podemos cuidarnos, conversar, hablar. Y una de las formas de prevención muy importante, que también fue un mito en alguna vez, se creía que si hablábamos de suicidio era una forma de alentarlo, de que las personas tomaran fuerza para poder realizar un suicidio. Sin embargo, las estadísticas dicen lo contrario, que mientras más hablamos, más fácil podemos prevenir o más prevenimos. Recuerdo mucho el caso de una chica eh, que estuvo hablando de su ideación suicida por aproximadamente 10 años, pero tuvo una amiga que la escuchaba, que conversaban, que incluso en algún momento llegó a planificar esta situación de una manera muy irrealista, así que no era viable que pasara. Eh, pero pasaron los años y después dijo, ¿saben qué? Conversarlo, solo decirlo, solo que alguien supiera lo angustiada, lo triste que estaba y que realmente ese agobio de la vida me hacía no querer vivir y que alguien me contuviera, aunque sea verbalmente, y que no, ni siquiera me dijera tantas palabras de apoyo, solo que me escuchara, fue suficiente para poder prevenir y para que no cometiera un acto así. Entonces tenemos que saber que hablar es la primera forma de prevenir. A veces podemos tener bastante miedo, temor, no saber muy bien cómo reaccionar frente a una persona que nos diga algo así, que ya no quiere vivir, y podemos entrar con estos discursos positivos de pero tienes que estar bien, pero alégrate. Sin embargo, lo que necesitan las personas que están en ideación suicida es la contención, es poder ser escuchados, es preguntar qué es lo que te tiene así, qué es lo que pasa, por qué tan triste, ¿quieres llorar conmigo? Te abrazo, como te llamo en la semana, contener esa tristeza. Yo siempre digo, en psicología nosotros no tenemos palabras mágicas que alivien el dolor para nadie. Me encantaría tener una palabra mágica que yo la dijera y los pacientes se fueran felices o las personas se aliviaran emocionalmente, pero no existe. En la ideación suicida tampoco. Puede ser súper angustiante acompañar a alguien así, puede ser súper difícil, súper complejo. Emocionalmente puede hasta uno drenarse, pero necesitan las personas contención, cariño, amor, más que el juicio. Así que eso es lo que nos ayuda más que todo a prevenir. Y lo hice súper en el tiempo, quizás hasta un poquito menos, no quería pasarme, pero gracias entonces por su participación en este congreso. Priscila, Sí, muchísimas gracias. Vamos a pasar al espacio de preguntas. Tenemos una que dice, ¿qué estrategias podemos utilizar cuando coexisten distintos trastornos mentales en una persona? hoy buena pregunta, pero depende mucho de el trastorno en sí. Por ejemplo, creo que no lo puse, pero en el autismo también se genera ideación suicida, pero depende mucho de los motivos. Por ejemplo, en el trastorno límite de personalidad, en los periodos donde las personas están bajas, podemos tener estrategias de realizar una cajita que sea como cajita de autocuidado en el ámbito de prevención y donde cada vez que yo tenga ideación suicida pueda sacar algún papel de una acción que yo pueda hacer. Por ejemplo, caminar, ver una película, escuchar una canción que me gusta o llamar a un amigo y en casos muy complejos llamar al psicólogo o al psiquiatra y tener ciertas estrategias.
pero depende mucho también de la afección en sí. Pero esa es una buena estrategia y hay otra más que por lo menos en el ámbito terapéutico la ocupamos así y es hacer una lista de compromiso. Cuando la ideación suicida es muy latente y hay riesgo, hacemos un compromiso con el paciente, el cual firman también eh, dos personas que puedan ser cuidadores, ya sea mamá, papá, tíos, amigos, pareja, etcétera, y en esta carta de compromiso ponemos, ¿qué es lo que haré si es que genero ideación suicida? Entonces tengo un plan de 5 o 6 cosas que hacer y la idea es que si estoy generando ideación suicida, comience a hacer cada una de esas cosas hasta no llegar a la última y obviamente no llegar a generar una conducta suicida. Muchas gracias. Por último, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo podríamos influir en nuestra microbiota para mejorar nuestra salud mental? ¿Hay hábitos diarios que realmente ayuden a equilibrar esta relación? Sí, me encanta esa pregunta. Yo me dediqué mucho a estudiar, de hecho en Netflix hay algunos documentales de esto. Y lo primero es no comer comidas procesadas. Mientras más alimentos o mientras más ingredientes tenga un alimento de los que vayamos a comer, eso puede hacer que nos inflamemos y la inflamación genera cortisol, la inflamación genera temas de salud mental. Entonces, lo ideal es comer alimentos lo menos procesados posible y además con alta fibra, como comer mucha ensalada, frutas, aunque la fruta igual tiene harta azúcar, pero comer mucha ensalada, como lo más natural o lo más quizás a la antigua, como podríamos decirlo en palabras simples. Así que eso, y tomar bastante agua. Ok, muchísimas gracias. De nueva cuenta, agradecemos su grata presencia y a continuación haremos la entrega de una constancia virtual y en agradecimiento por su excelente participación. Muchas gracias. Fundación Preven hace Cuidando y Pensando en tu Salud y la Federación Mexicana de Auditores, Certificadores y Peritos en Salud, a través de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, otorgan la presente constancia a la psicóloga Scarlett Isamit Fuentes por su participación como ponente en la webinar Ideación Suicida y Trastornos Psicológicos Coexistencia, llevada a cabo en el Congreso Internacional y Sexto Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, llevado a cabo los días 27, 28 y 29 de agosto del 2025. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. De nueva cuenta, agradecemos la presencia de todos a este evento y solicitamos a los participantes ingresar al siguiente acceso del programa virtual para dar continuidad a este congreso.